Bienvenidos hermanos y amigos. Después de reflexionar sobre el primer libro de la Biblia, Génesis, ahora nos corresponde el segundo libro, Éxodo. Éxodo significa salida. Éxodo narra el nacimiento de Moisés, la preservación de su vida, 40 años en Egipto, en el palacio del rey, y 40 años en el desierto, y los siguientes 40 años como caudillo llevando la liberación del pueblo de Israel. Entonces, luego vemos el pueblo de Israel en opresión y clamó a Dios, y Dios envió a Moisés para su liberación. Permítame, yo quiero compartirles en el libro de Éxodo esta lectura. En la primera parte habla de la opresión del rey que no conoció a José y entonces comenzó a oprimir al pueblo de Israel, a los israelitas. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, a los cuales los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Aquí empieza la formación de una gran nación llamada Israel, porque Israel fue el nombre que Dios le cambió a Jacob. Jacob tenía un significado como usurpador, pero Israel le dijo, ya no se llamará su nombre Jacob, sino Israel, que significa padre de multitudes. Pero veamos la historia de Moisés. ¿Cómo nació Moisés? Dice que un varón de la tribu, de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, esto es María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse, o sea, a bañarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció,
ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Mire cómo es la provisión y la protección de Dios. Como Faraón había dado la orden de matar a los niños varones. Por eso la mamá de Moisés hizo una arquilla, la preparó de tal manera que el agua no le penetrase, que el sereno tampoco, y lo dejó a la orilla del río. Y la hermanita mayor de Moisés, María, ella estaba a la vela, estaba cuidándolo, pero como era prohibido, entonces Dios le dio esa sabiduría para cuando la princesa encontró el niño, ella le dijo, ¿usted quiere que le llame a una de las hebreas para que le cuide a ese niño? Y ella dijo, ve. ¿Cuál fue la mujer? La misma mamá. Por eso Moisés tuvo unos principios fundamentales en la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ella le enseñó quién es Jehová Dios. Ella le enseñó a Moisés quién era y de dónde venía. Por eso Moisés no se quedó con los egipcios. Moisés tenía una formación espiritual muy especial. Y ya cuando dice la historia bíblica que salió a ver a su pueblo y quiso hacer justicia por su propia mano, matando a un egipcio que maltrataba a un israelita. Pero al otro día eso se hizo notorio y él le tocó huir y huyó a Madián. Y allá estuvo un tiempo mientras, dice que unos 40 años, mientras Dios se le manifestó en una zarza ardiendo. Moisés fue a ver por qué la zarza ardía y no se consumía. Pero allí Dios comenzó a manifestarse a Moisés. Dios se dio a conocer a Moisés y a Israel, o sea, al pueblo, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Como Jehová, dice que primer vez, le dice a Moisés, primera vez que yo me manifiesto al pueblo de Israel como Jehová. Jehová significa el yo soy, el soberano, el yo soy es el soberano, el rey de reyes, el creador del universo, el que todo lo puede. Entonces por eso el libro de Éxodo es muy interesante porque tenemos esa transición de el pueblo en cautiverio, 430 años, Dios provee a través de la vida de Moisés, le prepara 40 años en el desierto, luego lo envía a Faraón y ya ustedes conocen toda la historia, como Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel, entonces vinieron esas 10 plagas para glorificarse el poder de Dios, para que Faraón entendiera que Dios es soberano y que Dios todo lo puede. Y allí, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Ahí entonces ya Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Pero la historia sigue manifestándose en varios eventos donde el pueblo se desanimaba, se llenaba de temor, porque Dios estaba con ellos, pero había momentos de frustración, de amargura. Por ejemplo, cuando ellos vieron, están a la orilla del Mar Rojo,
Cuando ellos vieron a Faraón que venía con su ejército, multitudes y bien armados, ellos se asustaron. Pero Moisés clamó a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche, extienda tu vara sobre el mar, y el mar se abrió de lado a lado. Y ellos al otro lado vieron como el mar se cerró y hundió a todos los egipcios que iban persiguiéndolos. Y así una serie de eventos sucedieron en el desierto. Cuando llegaron al monte Sinaí, Dios les dio las leyes, los 10 mandamientos, para que ellos tuvieran una ley muy especial que tenía que ver con el aspecto espiritual y el aspecto religioso y el aspecto sanitario. Como pueblo, como nación, también tenía sus leyes civiles. Y el libro de Éxodo es importante para estudiar esa transición, ese camino por el desierto, las diferentes experiencias, los milagros, pero también la rebeldía del pueblo, ¿sí? Y hay algo importante, es que muchos de los egipcios, viendo las maravillas de Dios, ellos se sumaron a irse con el pueblo de Israel. Pero cuando ya estaban en el desierto, como ellos no eran israelitas, entonces por eso ellos incitaban al pueblo a decir: mire, necesitamos comer carne, comer los ajos, las cebollas, los pepinos de Egipto, y tenemos que volver. Incitaban al pueblo a la rebeldía. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero sí, hermanos, estudiemos el libro de Éxodo para que nos demos cuenta que Dios escogió al pueblo de Israel, un pueblo escogido, les dio leyes, les dio estatutos, principios, una manera de vivir con relación a Dios. Y desde allí, desde el Éxodo o aún desde el Génesis, con Abraham, Dios le está enseñando al pueblo a caminar por la fe, por la fe. En este tiempo, mis amados, con lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo entero con esta pandemia, que nos trae crisis económica, crisis de salud, nosotros hoy tenemos que aprender a confiar, a esperar y a depender del Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él todo lo puede. Y debemos aprender a confiar en Él, porque Abraham dijo: el Dios de mis padres, Él se me ha aparecido y me ha hablado. Y toda la experiencia que Él tuvo fue algo muy especial. Mis amados, oremos para que podamos seguir confiando en Él en medio de estas pruebas y estas luchas. Querido Dios, en este momento estamos delante de ti, colocando en tus manos este país de Colombia. Tú sabes, Señor, cuántos impíos, cuánta gente están haciendo daño, destruyendo el país, están en oposición a los principios morales y espirituales, de bien, de amor al prójimo. Ya la gente se ha vandalizado y ha hecho daño, no respetando los bienes del prójimo, los bienes de la nación que son para nosotros. Señor, ten misericordia de este país. Ten misericordia, Dios Santo. Toma, Señor, el control sobre las autoridades y guíales a poder actuar con rectitud, con honestidad, con principios de verdad. Padre, te pedimos por aquella gente
que caminan lejos de ti, que seas tú hablando a sus vidas, mostrándoles tu gloria y tu presencia, y que muy pronto lleguen a conocerte. Gracias, Dios, gracias, porque podemos encomendar en tus manos nuestra vida y la vida de nuestros hermanos y amigos que están enfermos, que están en alguna necesidad. Glorifícate de una manera especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honramos y glorificamos tu nombre. Amén y amén.